Después de 1 mes y medio de explorar Alaska en bicicleta, seguimos nuestra ruta en dirección sur con destino a Argentina. En este video podrán ver lo que fue pedalear 2.365 kilómetros desde Denali, Alaska, hasta la Columbia Británica en Canadá. Nos emocionaba mucho conocer Canadá, en especial porque todos nos decían que era un lugar mágico y que la gente era increíble, pero la verdad es que no nos imaginábamos qué tanto. Nos surgía bañarnos y comer algo que no fuera pasta. Así que llegamos a Tok, Alaska, donde nos quedamos 2 noches para descansar, arreglar últimos detalles y vámonos. No nos fue difícil cruzar a Canadá y nos dieron 6 meses para poder recorrer el país. Fue imposible no enamorarse de este lugar. Todos nos decían que éramos muy suertudos con el clima que teníamos, pero sin duda teníamos que apurarnos antes de que el invierno llegara. Cocinar estando en medio de la nada, con una vista espectacular, los pájaros cantando, el cielo bendiciéndonos con colores extravagantes, el agua rodeándonos. No hay nada mejor que esto. Conocimos a gente maravillosa. Una de ellas fue Wally, quien nos regaló ropa y guantes súper calientitos para el invierno y nos dio un tour en el lugar. Llegamos a Whitehorse y claro que teníamos que hacer parada obligatoria en McDonald's. Nos sorprendió la cantidad de zorros rondando las calles sin importarles quién estuviera a su alrededor. Fue maravilloso llegar aquí y encontrarnos de nuevo con el río Yukon. Una familia hermosa nos hospedó, agarramos fuerzas para seguir pedaleando y seguimos. Empezábamos a tener noches frías y hielo por las mañanas, pero nada nos quitaba la motivación. Al contrario, estas vistas tan hermosas y esta naturaleza que nos rodeaba nos daba más y más energía.
see anything. Turn off your headlamp. Wait, I'm filming myself. Hola, luces. I am in love. Because it's so peaceful and beautiful. With a stove, it's like... This is Louis' place. We were just literally riding out of town to our quarry campsite, and Louise pulled over, stopped us, and then was like, oh, you should just come and camp in my yard and you can have a shower and use the bathroom and blah blah blah. And we're like, okay. And it's the most beautiful place. High quality, ¿ah? Mi abuela solía decir, más vale muerta que sencilla. Nos tocaron días de mucha lluvia, pero me sorprendió la cantidad de gente hermosa que quiso apoyarnos en el camino. Desde regalarnos café y permitirnos comer en un lugar calientito y seco, hasta gente que nos paraba en la carretera, como Luis de Watson Lake y como Stefan, quien nos vio empapados en el camino y nos ofreció esta cabaña hermosa para dormir y secarnos. Escuchamos que había un glaciar que teníamos que conocer sí o sí, así que nos desviamos y pedaleamos 193 kilómetros ida y vuelta. Para esto tuvimos que salir de Canadá y entrar a Alaska otra vez. Subimos la montaña con más de 1900 metros de elevación y fue una experiencia que nunca olvidaré. Ha sido sin duda uno de mis lugares favoritos. Al día siguiente llovió tanto que tuvimos que bajar la montaña, quedarnos en un motel para secar todo, secar la ropa, la casa de campaña, y la verdad es que fue un día difícil porque incluso mis frenos fallaron. Pero siempre después de una tormenta sale el sol. Nos seguíamos encontrando sorpresas en el camino, como esta hermosa libélula a la que ayudamos a secar sus alas para que pudiera seguir volando. Pero no nos imaginamos la sorpresa que Canadá tenía para nosotros después. Be careful.